Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por sus oraciones, por su apoyo a nuestro ministerio. Es para nosotros una bendición poder compartir las buenas nuevas de salvación con todos ustedes. Yo sería el primero en decirles que no soy perfecto. Y si usted también es honesto, usted diría lo mismo. La verdad es que no, ningún ser humano es perfecto. Y a veces nuestras imperfecciones nos frustran, causan mucha frustración en nosotros. Quizás hay algo en su vida que usted ya tiene años deseando que podría cambiar. Quizás usted no quiere ser tan ansioso acerca de las cosas materiales. Usted desea tener más paz. Quizás su lucha es estar contento sin importar las circunstancias que lo rodean. ¿Qué es el secreto de ver estos cambios dramáticos en la vida de una persona? Bueno, la respuesta se encuentra en una palabra. Y esa palabra es la que estamos estudiando y estaremos estudiando a lo largo de esta serie. Esa palabra es discipulado. El domingo pasado les di la introducción a esta nueva serie de mensajes. Les dije que una vida cambiada que resulta de un corazón transformado está a raíz del discipulado. El corazón, la esencia del discipulado es una vida cambiada que es la consecuencia, el resultado de un corazón transformado. Y hoy me gustaría enfocarme en ese poder transformador que trae el discipulado. Pero antes que nada oremos. Buen Dios, te damos gracias por este tiempo que nos prestas para escudriñar tu palabra. Ayúdanos a entender este mensaje. Háblanos con una voz clara, con convicción, y que nos dé la fortaleza, Dios, y el deseo de aplicar estas verdades para que nuestras vidas sean bendecidas, pero también para que nosotros seamos de bendición para todos aquellos que nos rodean. Y Dios, aprovecho y también oro por todas las necesidades de aquellos que están viendo este mensaje, que tú los bendigas y que Dios tú suplas a toda necesidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. El mensaje de hoy se trata de la transformación espiritual. Y lo que hemos aprendido acerca del discipulado hasta ahora es que la transformación es la esencia del discipulado. ¿Se ha dado cuenta usted cada vez que escuchamos las palabras transformación espiritual, muchas veces se mencionan en la misma oración con otras palabras? Por ejemplo, palabras como discipulado o conformarnos a la imagen de Cristo, ser más como discipulado, ser un seguidor de Cristo. Mire, ¿sabía usted que si tú eres un cristiano, tienes tú la vida, tú tienes la potencial de vivir la vida así como Cristo la vivió? Quiere decir que tienes la potencial de pensar así como Cristo pensó, de poseer esa paz interior que Cristo poseyó, de gozar de la libertad de afanes materiales que Cristo experimentó, de tener una relación, una conexión con el poder de Dios que Cristo tuvo, de responder a los maltratos de la vida exactamente como Cristo respondió, de recibir la alabanza de Dios así como Cristo la alabó. ¿De qué estamos hablando? Esto es la esencia del discipulado. Estamos hablando de la transformación. Una vida cambiada que viene a consecuencia de un corazón transformado. Ahora, a lo largo de esto, a lo largo de esta serie, estaremos usando estas palabras discipulado y transformación espiritual como palabras sinónimas, porque es lo que es el discipulado. El discipulado se trata de una transformación espiritual. Es el proceso por el cual Dios cumple y logra una transformación espiritual en nuestras vidas. Y la Biblia lo aclara. Por ejemplo, en Gálatas 4:19
Nos dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese versículo literalmente está embarazado con significado. Miren, aquí esta palabra donde dice parto, el parto, como nosotros sabemos, es lo que precede el nacimiento de una nueva criatura. Y esa palabra, es esta palabra que dice formado, formado, es una palabra, proviene de la palabra griego morfo. Pablo dice, estoy yo en parto, dice, estoy yo sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. En otras palabras, estamos luchando, estamos batallando hasta que Cristo esté formado completamente en nosotros. Hasta que no seas formado, que Cristo haga su obra en nosotros. Es por eso que este proceso del discipulado a veces es doloroso, causa muchos estragos, causa mucho dolor. Sí, porque es como el parto. Cristo está formándonos a la imagen de Él. Quiere Dios que seamos a su semejanza y ese proceso es duro, es difícil y a veces doloroso. La palabra formado aquí literalmente proviene de la disciplina de la biología. Se refiere a un embrión que a ese huevo fertilizado adentro de la madre. Ahora, pensemos en esto por un momento. Ese huevo pequeñito tiene la habilidad de transformarse en un ser que es millones de veces más grande que ese huevo pequeñito. Y aún así, ese huevo fertilizado tiene toda la energía necesaria para formarse y transformarse en algo aún más grande. Se convierte y se transforma en un ser humano, forma un cerebro que tiene la capacidad de desarrollar armas nucleares que pueden destruir a todo el mundo. Y todo eso mora dentro de la potencial de un embrión pequeñito. Bueno, de la misma manera la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo, no solamente recibimos perdón de nuestros pecados, pero en ese momento que ponemos nuestra fe y confianza en Cristo, está plantado en nosotros un embrión espiritual, un huevo fertilizado espiritual que nos permite crecer y cambiar y ser transformados a la imagen de Cristo. Miren, y Pedro describe este proceso de esta manera en 1 Pedro 1:23 cuando dijo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mira, si tú eres un cristiano, si tú eres hijo de Dios, ese huevo, esa potencial que mora dentro de ti, es lo que Dios va a usar. Viene a ser una semilla inmarcesible. La idea de que Dios quiere que vivas una vida transformada es algo que encontramos a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, en Romanos 8:29, Pablo escribió, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos que conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego en Romanos 12:2, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para darles un ejemplo más, en 2 Corintios 3:18, el mismo Pablo dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí vemos tres entre muchos versos bíblicos que nos dicen lo mismo. Que el objetivo de Dios en salvarnos no es solamente perdonarnos el pecado y preparar lugar en el cielo para permanecer con Él por toda la eternidad, sino que Dios quiere transformarnos. Quiere tomarnos así como nos encontró y quiere cambiarnos radicalmente, de una manera espiritual. Y por eso, mis hermanos queridos,
el discipulado, el proceso que Dios usa para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, está al centro de lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros. Quizás hasta ahora esta idea de una transformación espiritual todavía no ha capturado su imaginación. A lo mejor no causa mucha emoción dentro de ti. Y creo que la razón que muchos no han considerado el significado completo de esa transformación es porque muchos de nosotros realmente no lo entendemos. Pero qué si nosotros descubrimos el poder de la transformación y dejamos que Dios haga su obra en nosotros? Ahora, hay que aclarar, ya les expliqué lo que es la transformación espiritual de acuerdo a la Escritura y cuál es la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Pero hay que ser muy claros en identificar lo que es la transformación espiritual y lo que no es. El escritor cristiano John Ortberg en una ocasión dijo, hay muchos sustitutos baratos para la transformación espiritual, especialmente entre los cristianos, dijo. ¿Cuáles son esos sustitutos? Bueno, uno de ellos, y son sustitutos baratos, quiere decir que ni se comparan a la verdad de la transformación espiritual, pero uno de ellos es información teológica. Hay muchos que sustituyen información teológica con la transformación espiritual. Piensan, bueno, si puedo yo aprender acerca de la Biblia, si estudio yo teología, si me familiarizo con la palabra de Dios, eso me va a hacer semejante a Cristo. Mire, llenar su cabeza con datos, con información acerca de teología, de Dios, de Jesús, aunque eso es ayuda y nos ayuda en nuestro proceso, nuestro crecimiento, eso no es lo que nos va a causar a ser más como Cristo. ¿Se ha dado cuenta cuántas personas, no sé si usted lo ha observado, pero a veces las personas que conocen más de la Biblia, los que conocen más, tienen más información teológica, son las que menos expresan y reflexionan, manifiestan a Cristo? ¿Por qué? Porque sustituyen información con transformación. Ahora, no estoy minimizando la importancia de conocer la Biblia. Todos tenemos que conocerla, tenemos que atesorarla, tenemos que ponerla y guardarla en nuestro corazón. Pero de la misma manera no podemos nosotros dejar que esta información sirva como sustituto a lo que Dios quiere hacer dentro de nosotros. Ahora, hay cuatro barreras que se interponen entre el cristiano y esta transformación espiritual. Una de ellas es una creencia que la transformación espiritual no es necesaria. Y quizás es la razón y la barrera más común. Hay muchos cristianos que creen, opinan que la transformación espiritual no es necesaria, que no tenemos que ser como Jesús. Y hay algunos que piensan así, bueno, yo ya tengo mi boleto hacia el cielo y es todo lo que importa. Ellos ven la transformación como una, se puede decir, una promoción espiritual entre la clase económica y la primera clase en un vuelo. Por ejemplo, cuando uno toma un vuelo a un destino, dentro de ese avión, en ese vuelo hay diferentes clases. La clase más baja y la más barata es la clase económica y luego está la de negocios y eventualmente está la primera clase. Y hay algunos cristianos que creen que de la misma manera ven la transformación espiritual, dicen, bueno, yo voy a ir al cielo. eh, ¿Para qué me voy a- a preocupar en qué clase? Con que esté en ese avión, no importa si es de la clase económica, la clase de negocios o la clase primera. Pero en realidad así no es la transformación espiritual. La transformación espiritual aplica a todos los cristianos, es para todos. Cuando lees la Biblia, Dios no nos da la opción.
es su deseo, es su objetivo que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. La Biblia mismo nos lo dice en Juan 3:36, dijo Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y quiero que noten algo muy interesante en este versículo. ¿Cómo uno obtiene la vida eterna? Creyendo en el Hijo. Esto quiere decir más y involucra más que tomar o ganar hechos, información intelectuales acerca de Cristo. ¿Cómo sabemos? Porque la siguiente frase en ese versículo dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que rehúsa, en otras palabras, el que no obedece, el que no obedece. En otras palabras, Jesús usa la misma palabra, la palabra creer y obedecer como palabras sinónimas. Si verdaderamente crees, vas a obedecer. Y si no obedeces es porque verdaderamente no crees. Y esa es una palabra que debería de capturar nuestra atención. En Juan 12:26, por ejemplo, Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, dice, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En Juan 14:24, Jesús dijo, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En otras palabras, allí nos dice claramente Cristo que la obediencia es el fruto de la dependencia y la confianza. Cuando una persona obedece es porque verdaderamente ha creído. Ahora, si no escuchas cualquier otra palabra, ponte a pensar en esto. ¿No sería ilógico creer que pasaríamos toda la eternidad adorando a nuestro Dios? Pero aquí, en estos pocos años que tenemos aquí en la tierra, no lo hacemos. O de otra manera, ¿por qué creemos que un día, un día, vamos a ir al cielo y vamos a pasar el resto de la eternidad adorando y alabando a nuestro Dios, mientras aquí en la tierra, en los tiempos que tenemos, no lo hacemos? Porque mire, les voy a decir una cosa, si no estamos contentos aquí haciendo ello, ¿qué nos hace pensar que automáticamente vamos a estar contentos allá en el cielo? Escuchen las palabras del escritor cristiano Dallas Willard. Dijo, uno debería de seriamente investigar que si vivir en un mundo con Dios y con el conocimiento de Dios es algo que verdaderamente ellos desean. Porque si no, ellos van a estar seguros que Dios los va a excusar de su presencia. Ellos encontrarán un lugar allá en las afueras oscuras de donde Cristo habló. Pero el hecho fundamental acerca de ellos es que no van a estar ahí. ¿Por qué? Porque se han llegado a ser personas que están tan metidas en su adoración personal que niegan a Dios que no van a querer ser como Él. Y es por eso que mucha gente termina en el infierno. No quieren someterse a Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿qué les hace pensar y creer que van a poder someterse a Dios en el cielo? Y lo que les estoy diciendo aquí es la idea de la transformación espiritual que no es necesaria. Eso no se encuentra en ningún lugar en la Biblia. Eso no se encuentra en ningún lugar en la Biblia. No apoya la Biblia esta mentalidad que la transformación espiritual no es necesaria. Una segunda barrera acerca de la transformación espiritual es la creencia que la transformación espiritual que no se desea. Eh, Ustedes ya han sabido que las cosas en la vida que no son muy agradables a veces son las cosas que más necesitamos, y de la misma manera las cosas que no son agradables son las cosas que no necesitamos. Por ejemplo, ponerse a dieta, hacer ejercicio, controlar nuestros gastos. Estas cosas son no a nuestro agrado, pero lo necesitamos. De la misma manera, la transformación espiritual requiere ciertas cosas que no son agradables, ciertas cosas que no son a nuestro gusto, cosas que la carne no le gusta hacer. Y por eso la transformación espiritual, el discipulado,
requiere una serie de disciplinas, cosas que todo cristiano tiene que hacer todos los días constantemente para que Dios haga su obra en nosotros y a través de nosotros. Miren, hay personas que dicen, bueno, si obedezco a Dios con mi vida, si sigo a Dios en mi vida, si me someto a Él sobre mis deseos, voy a estar frustrado el resto de mi vida. Hay otros que piensan, bueno, si me rindo a Él, si le rindo a Él mi vocación, mis sueños vocacionales a Dios, quizás voy a terminar en una choza como misionero en un país tercermundista. Hay otros que creen, bueno, si le doy y le entrego a Dios todo mi dinero, todos mis bienes materiales y le doy la última palabra a Él, ¿cómo lo voy a gastar? Voy a terminar como un pobrecito. Otros dicen, bueno, si tengo el deseo de ser una persona significante en este mundo y le entrego ese deseo a Dios, voy a terminar en la oscuridad. Miren, nosotros tenemos ese sentir profundo en nosotros que seguir a Dios nos va a causar a tener una miserable existencia. Eso no es bíblico, no es verdad. El enemigo quiere que así creamos, pero no es bíblico. La Biblia dice que lo más importante que nosotros podemos desear como hijos de Dios viviendo en este mundo es ser más como Jesús, es desear su semejanza, que cada mañana que nos despertemos y veamos el espejo, que veamos menos de nosotros y más de Cristo. Miren, ser más como Jesús quiere decir vivir dentro del reino de Dios. El reino de Dios se menciona muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 4:23 dijo Jesús que, que él iba a lo largo, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y luego en Lucas 4:43 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y a lo largo de la Biblia leemos las palabras de Jesús acerca del reino de Dios. El reino de Dios no tiene que ver solamente con el futuro, sino que se puede experimentar ahora mismo. De hecho, en Mateo 13:44 dice además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Saben lo que está diciendo aquí? Está diciendo, sométete a Dios, sométele a Dios tu vida, porque es lo más valioso que puedes hacer. Y miren, las consecuencias, el resultado, la recompensa es eterna, es eterna. Y hay muchos beneficios de ceder a Dios, de rendirnos a Él, de entregarle a Él lo que somos. Miren, libertad del afán, contentamiento con nuestras finanzas, armonía con nuestras relaciones, poder sobre adicciones, paz interior a pesar de nuestras circunstancias y la aseguranza de la aprobación de Dios para tu vida. Estos son unos entre muchos beneficios, muchas bendiciones de vivir nuestras vidas en búsqueda de esa semejanza a Cristo. Una tercera barrera a la transformación espiritual es creer que la transformación espiritual no es posible. Quizás usted esté aquí diciendo, bueno, pues yo lo entiendo, yo sé que Dios lo requiere, lo exige, pero es imposible ser transformados en esta carne. Miren, hermanos, hermanas, les voy a ser honesto, no es natural, pero el hecho de que no es natural no quiere decir que sea imposible, porque ese es el deseo de Dios, que vivamos vidas sobrenaturales, sobrenaturales. ¿Y cómo podemos vivir eso? ¿Cómo sabemos que es posible? Bueno, porque con la ayuda de Dios es posible, por eso es sobrenatural. Dice Romanos 8, del 2 al 4, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren, te das cuenta que el momento que pusiste tu confianza en Cristo, en ese momento, algunos de ustedes, en un momento, algunos de ustedes van a tomar esta oportunidad. Dios no solamente te perdonó tus pecados, pero te llenó con el Espíritu Santo de Dios, que te da el poder de vivir la vida así como Cristo quiere que la vivas, una vida sobrenatural, una vida sobrenatural. Y esta transformación espiritual es posible.
la cuarta barrera a una transformación espiritual es porque muchos no planifican por ella. En otras palabras, no lo tienen en sus planes. Y no es diferente a la persona que quiere vivir una vida saludable físicamente. Si no tiene un plan para su dieta, para sus ejercicios y la manera en que ellos se van a poner en condición física, si no tenemos un plan para nuestra transformación espiritual, también vamos a batallar. Por eso tenemos que planificar, tenemos que orar. Dios, ayúdame, dame el deseo, ponme el deseo, pero también, Dios, dame un plan para hacerlo. Mire, póngase a pensar, si tuvieras un plan ahora mismo para librarte de los afanes materiales, si tuvieras un plan ahora mismo de conquistar tus adicciones que te están destruyendo, si tuvieras un plan para rehusar, permitir que el resentimiento de tus respuestas como respuesta a las ofensas, si tuvieras un plan para hacer la obediencia a Dios y sus mandamientos una respuesta normal, mire, si tuviéramos un plan, si creyéramos que la transformación espiritual de tu vida es esencial, que es necesaria, que es lo que debemos de desear, que es posible, todo ello no va a ocurrir sino hasta que tengas un plan. Y es por eso que termino con esto. Necesitamos un plan. Si vamos a renovar, ya sea nuestra casa donde vivimos o nuestra vida, necesitamos un plan. ¿Y va a costar? Sí, cuesta. ¿Va a ser difícil? Sin duda. Pero en el fin, al final, siempre vale la pena. Y en las semanas que vienen vamos a estar descubriendo cómo desarrollar un plan para nuestra transformación espiritual, porque de esa manera vamos con la ayuda de Dios a poner ese plan en práctica y dejar que la mano de Dios se mueva en nosotros para que podamos ser ese discípulo que Cristo desea ver en nosotros, que Dios nos exige para traerle honra y gloria a Él. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permites escudriñar tu palabra. Gracias por enseñarnos, Dios, que la transformación espiritual que está al corazón del discipulado es lo que tú exiges de nosotros. Y el enemigo es lo que quiere prevenir. Por eso él pone tantas mentiras y levanta tantas barreras, tratando de prevenirnos de ser transformados, Dios, mediante tu Santo Espíritu. Por eso, Dios, oro que nos des el deseo y nos des la fortaleza para desear esa transformación y dejar que tu Santo Espíritu obre en nosotros. Pero Dios, en este momento oro por aquellos que están viendo que quizás todavía no han puesto su confianza en Cristo, que ahora lo hagan, que reconozcan su necesidad por un Salvador y que reconozcan que lo que Cristo hizo en morir en la cruz por los pecados de la humanidad, que eso, Dios, demuestra el gran amor, la gran fidelidad de Dios hacia nosotros. Y que ellos, Dios, reconozcan que Cristo resucitó al tercer día y cuando conquistó la muerte, Dios abrió las puertas para que nosotros también, que pongamos nuestra confianza en Cristo, también, Dios, podamos recibir ese don. Amigos, amigas, a los hermanos, hermanas en Cristo, sigan orando, pero aquellos que no han recibido a Cristo todavía, quiero que me acompañen. Si deseas tú recibir a Cristo en tu corazón y saber con certidumbre que tu alma va al cielo para siempre, mira, amigo, amiga, te invito a que hagas esta oración conmigo. Haz esta oración, repite conmigo, di: Dios, gracias por amarme. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo como Salvador de mi vida. Ayúdame ahora, Dios, a seguir tus caminos, a ser obediente a ti y dejar que tu Santo Espíritu haga su obra transformadora en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Amigo, amiga, si hiciste esta oración, te felicito. Has tomado la decisión más importante de tu vida. Te animo a que sigas buscando de Dios, sigas buscando de su palabra. Dios te bendiga y nos vemos próximamente.